El millonario le dijo a la mesera pobre: «Señorita, ese anillo era de mi esposa fallecida». El millonario se quedó paralizado con lo que ella dijo. El despertador sonó a las 5 de la mañana, como todos los días. Valentina Soto estiró la mano para apagarlo antes de que el ruido despertara a su mamá en el cuarto de al lado. Se quedó un momento mirando el techo agrietado de su habitación, ese techo que conocía cada mancha, cada rincón. Otro día más, otra batalla más. Se levantó despacio, tratando de no hacer ruido con las tablas del piso que siempre rechinaban. En el baño compartido que apenas tenía agua caliente, se lavó la cara con agua fría que le quitó de golpe lo que quedaba de sueño. Se miró en el espejo rajado, ojeras profundas, el cabello castaño enredado, 23 años que a veces se sentían como 40. «Ándale, Valentina», se dijo a sí misma en voz baja. «Tu mamá te necesita». Se vistió rápido con su uniforme del café, pantalón negro, blusa blanca y un delantal que había visto mejores días. Antes de salir de su cuarto, agarró el anillo de plata que siempre dejaba en la mesita de noche y se lo puso en el dedo. Era delgado, sencillo, pero tenía unas grabaciones por dentro que nunca había podido descifrar del todo. Era lo único bonito que tenía, lo único valioso. Entró al cuarto de su mamá con cuidado. Isabela Soto dormía inquieta, como siempre, a sus 47 años. Parecía de 60. La enfermedad la había consumido lentamente durante años, y Valentina se sentía cada día más impotente viendo cómo su mamá se apagaba como una veladora. «Mamá», susurró, tocándole suavemente el hombro. «Ya me voy al trabajo. Te dejé el desayuno en la mesa y tus pastillas». Isabela abrió los ojos con dificultad, aunque estaba enferma. Sus ojos todavía tenían esa calidez que Valentina amaba. «Mi niña». «Ten cuidado, ¿sí? Siempre, mamá». Valentina le dio un beso en la frente. «Regreso como a las 3. La señora Lupita va a venir a mediodía a verte. No gastes en eso, hija, estoy bien». «Mamá, no empieces». Valentina le acomodó las cobijas. «Descansa». Salió de la casa justo cuando el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte. Su casa, si se le podía llamar así, era un cuartito de lámina y tablas en la periferia de la Ciudad de México, en una de esas colonias donde las calles ni siquiera tenían nombres oficiales. Caminó rápido por las calles de tierra, esquivando los baches y la basura acumulada, hasta llegar a la avenida principal donde tomó el microbús. El trayecto hasta el café duraba hora y media en el mejor de los casos. Valentina aprovechaba para cerrar los ojos. Aunque nunca lograba dormir de verdad con el microbús frenando cada 2 minutos y la música a todo volumen que ponía el chofer, llegó al Café Rosita a las 7 de la mañana en punto. Don Ramiro, el dueño, ya estaba ahí preparando las mesas. «Buenos días». «Valentina, ¿cómo amaneció tu mamá?» «Igual, don Ramiro. Gracias por preguntar. Échale ganas, mija. Ya verás que todo se va a arreglar». Valentina quería creerle, pero llevaban años con las cosas igual de mal. Se amarró el delantal y comenzó su rutina: limpiar las mesas, preparar las servilletas, calentar las tortillas, preparar el café. El Café Rosita no era gran cosa, un lugarcito modesto con 6 mesas de fórmica y sillas desiguales, pero era honesto y don Ramiro le pagaba en tiempo, que era más de lo que se podía decir de otros lugares. Los clientes empezaron a llegar poco después de las 8. Valentina les servía con una sonrisa que había perfeccionado a lo largo de los años. Esa sonrisa que no llegaba del todo a los ojos, pero que hacía que la gente le dejara propinas más generosas. Cada peso contaba, cada maldito peso. «¿Me traes un cafecito, güerita?», le pidió don Esteban, uno de los clientes de siempre. «Ahora mismo, don Esteban». Valentina notó cómo el anciano miraba su anillo mientras le servía el café. «¿Se le ofrece algo más? Ese anillo está bien bonito. ¿Es de familia?». Valentina tocó inconscientemente el anillo con el pulgar, como hacía siempre que alguien lo mencionaba. «Sí, me lo dio mi mamá hace unos años. Se ve antiguo. Seguro tiene su historia. Todas las cosas la tienen, ¿no?». Valentina sonrió y siguió con su trabajo. Pero don Esteban tenía razón. El anillo sí tenía una historia, aunque Valentina no la conociera completa. Recordó el día que su mamá se lo dio, cuando cumplió 18 años. Estaban las dos solas en su cuartito, sin dinero ni para un pastel.
y de pronto su mamá sacó el anillo que siempre traía puesto. «Mija, esto es lo único que tengo para darte», le había dicho Isabela con lágrimas en los ojos. «Fue del hombre que amé más que a nada en el mundo. Tu papá». «¿Mi papá?». Valentina había sentido el corazón acelerarse. Su mamá nunca hablaba de él. Era un buen hombre. «Valentina, el amor de mi vida». Isabela había tomado la mano de su hija y le había puesto el anillo. «Él murió antes de que tú nacieras, pero quiero que sepas que naciste del amor más puro y verdadero que puede existir». «¿Cómo se llamaba?». «Ya no importa. Hija, los muertos están muertos, pero este anillo es la prueba de que fuiste deseada, de que fuiste amada desde antes de llegar a este mundo». Valentina nunca había sacado más información. Su mamá se cerraba cada vez que intentaba preguntar, y con el tiempo, Valentina había dejado de insistir. El anillo se convirtió en su amuleto, en su conexión con un padre que nunca conoció y que probablemente nunca conocería. La mañana transcurrió como siempre, café tras café, orden tras orden, sonrisa tras sonrisa. A las 10:30, el café estaba casi vacío. Valentina aprovechó para limpiar las mesas del fondo cuando escuchó la campanita de la puerta. Levantó la vista y vio entrar a un hombre que definitivamente no era cliente habitual. Alto, de unos 40 y tantos años, vestido con un traje impecable que probablemente costaba más que todo lo que Valentina había ganado en su vida. Tenía el cabello negro con algunas canas en las sienes, y sus ojos tenían una tristeza profunda que Valentina reconoció de inmediato porque la veía en el espejo todos los días. El hombre se sentó en una de las mesas junto a la ventana, mirando hacia la calle como si estuviera perdido en sus pensamientos. Valentina se acercó con su libreta. «Buenos días, señor. ¿Qué se le ofrece?» «Un café americano, por favor. Negro, sin azúcar». «Ahora mismo se lo traigo». Preparó el café con cuidado. Algo en ese hombre le daba curiosidad. No parecía el tipo de persona que frecuentara un lugar como el Café Rosita. Se veía importante, de esos que tienen choferes y secretarias. ¿Qué hacía ahí cuando le llevó el café? El hombre levantó la vista para agradecerle. Valentina puso la taza en la mesa, y justo en ese momento, un rayo de sol atravesó la ventana e iluminó su mano, específicamente, el anillo de plata en su dedo. Todo pasó en cámara lenta. El hombre se quedó completamente congelado, con los ojos fijos en el anillo. Su rostro pasó de la melancolía a la confusión absoluta, y luego a algo que Valentina no supo identificar. Horror, esperanza, incredulidad. Las manos del hombre empezaron a temblar violentamente. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó Valentina, pero él no parecía escucharla. De pronto, la taza de café resbaló de entre sus dedos y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El líquido caliente se esparció por todas partes. ¡Ay, Dios! Valentina dio un paso atrás. El hombre se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás con un ruido seco. Tropezó, casi pierde el equilibrio, y luego, antes de que Valentina pudiera reaccionar, le agarró la mano con una fuerza desesperada. «Ese anillo», su voz salió estrangulada, rota. «Dios del cielo, ese anillo es de mi esposa muerta». Valentina sintió que todo el aire salía de sus pulmones. «¿Qué? ¿De dónde sacaste ese anillo?». El hombre tenía lágrimas en los ojos ahora, rodando por sus mejillas. Por favor dime de dónde lo sacaste». Don Ramiro había salido corriendo de la cocina. «¿Qué pasa aquí?». Pero Valentina no podía hablar, no podía moverse. Solo podía mirar a este hombre que sostenía su mano como si fuera un tesoro perdido. Un hombre que lloraba como si hubiera visto un fantasma. «Mi mamá», finalmente logró decir con voz temblorosa. «Mi mamá me lo dio. Ella dijo que era del hombre que amó, pero que él murió hace mucho tiempo». El hombre la miró directamente a los ojos, y Valentina vio en ellos 24 años de dolor, de pérdida, de amor que nunca murió. «¿Cómo se llama tu mamá?», susurró él. Isabela Soto». El mundo pareció detenerse por completo. El hombre soltó la mano de Valentina solo para llevarse las suyas a la cara, cubriéndose los ojos como si intentara procesar algo imposible. Su respiración era agitada, desigual. «Isabela», murmuró entre sus dedos.
Isabela Soto. Don Ramiro se acercó cauteloso. Oiga, señor, ¿necesita que llamemos a alguien? ¿Un médico? El hombre negó con la cabeza, bajando lentamente las manos. Tenía los ojos rojos, la cara descompuesta. Miró a Valentina con una intensidad que la hizo estremecerse. ¿Cuántos años tiene tu mamá?, preguntó con voz urgente. 47. Pero no entiendo qué. 47, repitió él, y soltó una risa que sonó más a sollozo. 47. La edad cuadra, todo cuadra. Se pasó las manos por el cabello, completamente descompuesto. Por favor, necesito sentarme. Necesito contarte algo. Valentina miró a don Ramiro, quien asintió despacio. Ayudaron al hombre a sentarse en otra mesa. Lejos del café derramado, las piernas de Valentina temblaban tanto que apenas podía mantenerse de pie. Don Ramiro, ¿puede traerme un vaso de agua?, pidió ella. Claro, mija. Valentina se sentó frente al hombre, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salírsele del pecho. El anillo en su dedo de repente pesaba como plomo. Señor, yo no sé qué está pasando. Mi nombre es Rodrigo, dijo él, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Rodrigo Santillán. Tomó aire profundo, como preparándose para algo doloroso. Hace 24 años, yo tenía 21 años. Era joven, ingenuo, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Estaba perdidamente enamorado. Don Ramiro regresó con el agua. Rodrigo bebió un sorbo antes de continuar. Su nombre era Isabela Morales. Tenía 19 años y era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. No solo por fuera, era su alma, su forma de ver el mundo, su risa. Nos conocimos en una fiesta de la universidad y desde ese momento supe que ella era la única. Valentina escuchaba sin poder parpadear siquiera. Estuvimos juntos un año, el año más feliz de mi vida. Yo venía de una familia con dinero, ella era de clase media, pero eso nunca nos importó. El amor era lo único que importaba. Rodrigo tocó la mesa con los dedos, como si estuviera viendo escenas del pasado proyectadas ahí. Le pedí matrimonio, fui a una joyería y mandé a hacer un anillo especial, sencillo, porque ella no era de joyas ostentosas, pero con una inscripción por dentro. El corazón de Valentina dio un vuelco. Lentamente, se quitó el anillo y miró las grabaciones que nunca había podido leer completamente porque estaban algo desgastadas. R. Plací, leyó Rodrigo sin siquiera ver el anillo. Amor eterno, eso decía. Valentina volteó el anillo hacia la luz. Ahí estaban, medio borradas pero legibles si sabías qué buscar. R. Plací. Su mano empezó a temblar. Isabela aceptó, continuó Rodrigo, con la voz cada vez más quebrada. Dijo que sí, que se casaría conmigo. Éramos felices, teníamos planes, íbamos a tener una casa, hijos, una vida juntos, pero entonces se detuvo, apretando los puños sobre la mesa. Entonces pasó el accidente. ¿Qué accidente?, susurró Valentina. Isabela iba manejando sola una noche. Era una carretera que conocía bien, cerca de mi casa, pero algo falló en los frenos. El carro se salió del camino, cayó en un barranco hacia un río. Hubo una explosión, fuego. Las lágrimas corrían libremente ahora por el rostro de Rodrigo. Llegaron los bomberos, la policía. Buscaron durante días. Encontraron restos del carro, pero nunca encontraron su cuerpo. Dios mío, murmuró don Ramiro, quien había estado escuchando todo. Me dijeron que con la corriente del río, con la explosión, que probablemente nunca lo encontrarían. Yo no quería creerlo. Busqué durante meses, contraté gente, puse anuncios, ofrecí recompensas, nada. Rodrigo se limpió la cara. Lo único que encontraron fue ese anillo, a la orilla del río, días después del accidente. Me lo entregaron en una bolsita. Era lo único que me quedaba de ella. Pero entonces, ¿cómo? Valentina no podía terminar la pregunta. Esa es exactamente mi pregunta, dijo Rodrigo, mirándola directamente. ¿Cómo es que tú tienes ese anillo? ¿Cómo es que tu mamá se llama Isabela y tiene 47 años? ¿Cómo es posible? Valentina sintió que la cabeza le daba vueltas. Mi mamá. Ella me contó muy poco de su pasado. Siempre fue muy reservada. Me dijo que me crió sola, que mi papá había muerto antes de que yo naciera.
¿Cuántos años tienes? 23. Rodrigo cerró los ojos. Hizo cálculos mentales. 23 años. Si tú naciste 9 meses después del accidente. Se quedó en silencio un momento que pareció eterno. Cuando abrió los ojos, había algo nuevo en ellos. Una mezcla de esperanza aterradora y dolor indescriptible. ¿Ella nunca te habló de mí? ¿Nunca mencionó mi nombre? No. Solo me dijo que mi papá fue el amor de su vida. Que él murió. Que yo nací del amor más puro que existió. El amor más puro, repitió Rodrigo, con la voz rota. Eso suena a ella. Eso suena exactamente a algo que Isabela diría. Valentina se quitó el anillo y lo puso sobre la mesa. Entre los dos, a la luz del café, parecía brillar con una intensidad extraña. Señor Santillán, Rodrigo, por favor, Rodrigo, corrigió ella, sintiendo el nombre extraño en su boca. Mi mamá está muy enferma, lleva años enferma, por eso trabajo aquí, para pagar medicinas, doctores. Vivimos en la periferia, en un cuartito que apenas tiene luz. Ella casi no puede levantarse de la cama. Rodrigo la miró con tal angustia que Valentina sintió ganas de llorar. Ella tiene cicatrices, muchas cicatrices. En los brazos, en la espalda. Siempre me dijo que fue de un accidente cuando era joven, pero nunca me dio detalles. ¿Cicatrices? Rodrigo se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de cicatrices? Como de quemaduras, y tiene problemas de memoria a veces. Hay días en que no recuerda cosas. Me dijo que cuando era más joven, perdió la memoria por un tiempo, que no sabía quién era ni de dónde venía. Amnesia, murmuró Rodrigo. Trauma craneal causa amnesia. Si ella sobrevivió al accidente, si la corriente la arrastró. Se quedaron en silencio, cada uno procesando la imposibilidad de todo esto. ¿Dónde vive tu mamá?, preguntó Rodrigo finalmente. Su voz sonaba diferente ahora, decidida, urgente. Necesito verla, necesito saber si... Por favor, Valentina, si hay aunque sea una posibilidad de que tu mamá sea mi Isabela. Pero han pasado 24 años, dijo Valentina, sintiendo pánico creciendo en su pecho. ¿Y si no es ella? ¿Y si es solo una coincidencia terrible? No quiero darle esperanzas falsas. ¿Y mi mamá? Ella está muy frágil. No sé cómo reaccionaría. Lo sé, lo entiendo. Pero ese anillo... Rodrigo lo tomó con delicadeza, como si fuera sagrado. Este anillo lo mandé a hacer específicamente. Único. No hay otro igual en el mundo. Y tu mamá se llama Isabela. Tiene la edad correcta. Tiene cicatrices de quemaduras. Tuvo amnesia. Y te dijo que tu padre murió cuando tú naciste hace 23 años. Todo coincide. Todo. Valentina se mordió el labio. Su mente era un caos. Si ella no es mi Isabela, dijo Rodrigo suavemente, entonces me disculparé y me iré. No las molestaré más. Pero si existe aunque sea una pequeña posibilidad, he estado muerto por dentro durante 24 años. He vivido con un hueco en el pecho que nunca sanó. Por favor, dame la oportunidad de saberlo. Valentina vio en los ojos de este hombre el mismo dolor que había visto en su mamá todos estos años. Esa tristeza que nunca se iba del todo. Esa sensación de que algo fundamental faltaba. Mi turno termina a las 3, dijo finalmente. Puedo llevarlo a conocerla después. Rodrigo cerró los ojos, y Valentina vio que temblaba. Gracias, gracias. Pero señor, Rodrigo, no sé qué esperar. No sé si es ella. Lo sabré en cuanto la vea, dijo Rodrigo con absoluta certeza. Aunque hayan pasado 1000 años, reconocería sus ojos. Las siguientes horas fueron las más largas de la vida de Valentina. Cada minuto se arrastraba como si el tiempo mismo se hubiera vuelto pesado. Rodrigo se quedó en el café, sentado en la misma mesa, sin pedir nada más, simplemente esperando. Valentina intentó trabajar normalmente, pero sus manos temblaban cada vez que servía un plato. Don Ramiro se acercó a ella cuando estaba en la cocina. «Mija, ¿estás segura de esto? ¿No conoces a ese hombre?» «Lo sé, don Ramiro, pero... ¿y si dice la verdad? ¿Y si mi mamá realmente es la mujer que él amó? ¿Y si no lo es? ¿Y si es algún loco?» Valentina miró hacia la mesa donde Rodrigo esperaba, inmóvil como una estatua. No es un loco. Ese dolor en sus ojos es real. Es el mismo dolor que veo en mi mamá. A las 3 en punto.
Valentina se quitó el delantal con manos temblorosas. Rodrigo se levantó inmediatamente, como si hubiera estado contando los segundos. ¿Lista?, preguntó él. No, admitió Valentina. Pero vámonos. Salieron del café hacia el sol abrasador de la tarde. Rodrigo tenía un carro negro estacionado a media cuadra, elegante y reluciente, completamente fuera de lugar en ese barrio. Vivo lejos, advirtió Valentina. En la periferia, el camino no es como los lugares a los que probablemente está acostumbrado. No me importa. El trayecto fue mayormente silencioso. Valentina le daba indicaciones. Aquí a la derecha, siga derecho, mientras Rodrigo manejaba con las manos apretadas al volante. Conforme se adentraban en las colonias más pobres, Valentina veía cómo el paisaje cambiaba. Las calles pavimentadas se volvían de tierra. Las casas bonitas se transformaban en construcciones de lámina y tablas. «Es aquí», dijo finalmente Valentina, señalando una calle sin nombre. «Pero no va a poder meter el carro. Tenemos que caminar». Rodrigo estacionó y salió sin decir palabra. Caminaron por la calle polvorienta, esquivando baches y basura. Valentina sentía vergüenza con cada paso. Este hombre venía de un mundo diferente, un mundo de mansiones y trajes caros, y ella lo estaba llevando al lugar más miserable que existía. «Es aquí», dijo cuando llegaron frente a su casa. No la llamó casa. No podía. Era un cuartito de lámina con una puerta de madera que ya no cerraba bien. Las paredes estaban manchadas. El techo tenía agujeros tapados con plástico. Un par de plantas medio muertas decoraban la entrada. Rodrigo no dijo nada. No hizo ningún gesto de desprecio ni sorpresa. Solo asintió. «¿Está lista para esto?», preguntó él. «No lo sé. ¿Usted lo está? Llevo 24 años esperando este momento, aunque sea solo para despedirme». Valentina abrió la puerta. El interior era peor que el exterior. Un solo cuarto que servía como sala, cocina y habitación. Una cortina raída separaba el espacio donde dormía Isabela. El olor a medicinas y humedad llenaba el aire. «Mamá», llamó Valentina. «Llegué y traje a alguien». Se escuchó movimiento detrás de la cortina. Una voz débil respondió. «Mija, ¿quién?». Valentina corrió la cortina. Isabela estaba recostada en un catre viejo, cubierta con cobijas desteñidas. Su cabello, que alguna vez debió ser hermoso, ahora era una maraña gris. Su rostro estaba demacrado, marcado por el dolor y los años, pero sus ojos seguían siendo claros, profundos. «Mamá, hay un señor que necesita verte». Isabela frunció el ceño, confundida. Entonces Rodrigo entró al cuarto. El mundo se detuvo. Rodrigo dio 2 pasos hacia adelante y se quedó completamente inmóvil, como si lo hubieran convertido en piedra. Su rostro pasó por una docena de emociones en segundos. Shock, incredulidad, reconocimiento, dolor, alegría. «Isabela». La palabra salió como un susurro roto. Isabela miró al hombre frente a ella. Al principio, sus ojos mostraron confusión. Luego, muy lentamente, algo cambió. Sus pupilas se dilataron. Sus labios se separaron. Una de sus manos temblorosas se llevó a la boca. «No», susurró. «No puede ser. Tú. Isabela, mi Dios». Rodrigo cayó de rodillas al lado del catre, con lágrimas corriendo por su rostro. «Isabela, eres tú. Eres tú. Rodrigo». El nombre salió como un sollozo. «Rodrigo, no puede ser real. Estoy soñando. Tengo que estar soñando». «No estás soñando». Rodrigo tomó su mano con infinita delicadeza, como si fuera de cristal. Estoy aquí, mi amor». Isabela empezó a llorar, primero suave, luego inconsolablemente. Su cuerpo entero temblaba con los sollozos. «No puede ser. Después de tanto tiempo, pensé que nunca te vería de nuevo. Te busqué», dijo Rodrigo, besando su mano una y otra vez. «Te busqué durante meses, años. Pensé que habías muerto. Pensé que te había perdido para siempre. Yo no sabía». Isabela apenas podía hablar entre el llanto. No sabía quién era. La memoria. La perdí. Durante años no recordé nada. Cuando finalmente empecé a recordar, cuando tu rostro volvió a mí, ya había pasado tanto tiempo. Yo estaba así. Señaló su cuerpo destrozado.
¿Cómo iba a volver contigo siendo esto? Eres hermosa, dijo Rodrigo con feroz intensidad. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Sigues siendo tú, tus ojos. Reconocería estos ojos en cualquier parte. Valentina estaba paralizada junto a la cortina, viendo esta escena que parecía sacada de un sueño imposible. Las lágrimas corrían por su rostro sin que pudiera detenerlas. «Mamá», logró decir. «¿Es verdad? ¿Es él?» Isabela miró a su hija, luego a Rodrigo, luego otra vez a su hija. «Es él, mija, es tu padre». Rodrigo volteó hacia Valentina como si apenas recordara que ella estaba ahí. Su rostro mostró un asombro nuevo. Estaba embarazada», dijo Isabela suavemente. «Cuando pasó el accidente, estaba embarazada de 3 meses. No lo sabía todavía. Iba a decírtelo esa semana. Tenía la prueba. Había hecho cita con el doctor. Pero entonces, Dios mío». Rodrigo se puso de pie lentamente, tambaleándose. Miró a Valentina como si la viera por primera vez. Eres mi hija. Tengo una hija». Valentina no supo qué decir, no supo qué hacer. Este hombre, este extraño que había entrado al café esa mañana, era su padre, el padre que siempre creyó muerto, el padre que su mamá había amado con todo su corazón. 23 años, murmuró Rodrigo. He tenido una hija durante 23 años y no lo sabía. Has estado aquí, viviendo así, sufriendo así, y yo, se quebró, literalmente se quebró, cayó al suelo, con las manos en la cara, sollozando como un niño. Lo siento tanto. Debí buscarte mejor, debí encontrarte. No es tu culpa, dijo Isabela, tratando de incorporarse. Rodrigo, no es tu culpa. Yo me perdí, literalmente me perdí. Los pescadores que me encontraron no sabían quién era. Me llevaron a su pueblo, cuando nació Valentina. Ni siquiera sabía mi propio nombre. Me llamaron Soto, porque no tenía apellido. Rodrigo levantó la vista. ¿Pescadores? Me encontraron en la orilla del río, kilómetros abajo de donde fue el accidente. Casi muerta, con quemaduras por todo el cuerpo. Me cuidaron durante meses. Les debo la vida. Y yo les debo a ellos el que tú estés viva. Rodrigo se arrastró de rodillas hasta el catre nuevamente. Isabela, mi Isabela, 24 años. 24 años he caminado muerto por dentro. Y tú has estado aquí todo este tiempo, viviendo en la pobreza, añadió Isabela con vergüenza, sin nada que ofrecerte. Me ofreces todo, dijo Rodrigo con intensidad. Me ofreces tu vida, me ofreces a nuestra hija, me ofreces un futuro que pensé que había perdido. Eso es todo, eso es absolutamente todo. Valentina finalmente se acercó, se arrodilló junto a Rodrigo, junto a su mamá. Los tres formaron un círculo roto que de alguna manera, milagrosamente, estaba completo. No puedo creerlo, susurró Valentina. Toda mi vida pensé que no tenía papá. Lo siento, dijo Rodrigo, volteando hacia ella. Lo siento tanto, Valentina. Perdí 23 años de tu vida. Tus primeros pasos, tus primeras palabras, todo. No puedo recuperar ese tiempo. Pero podemos tener el tiempo que queda, dijo Isabela suavemente. Los tres se abrazaron entonces. Una familia que nunca debió separarse, reunida por un anillo de plata y el destino imposible. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino que Valentina apenas podía procesar. Rodrigo no perdió tiempo. Esa misma tarde hizo llamadas a doctores, a clínicas privadas, a especialistas. Para la mañana siguiente, Isabela ya estaba siendo trasladada en ambulancia a una de las mejores clínicas de la Ciudad de México. Valentina iba en el asiento trasero, sosteniendo la mano de su mamá, todavía sin creer que todo esto estuviera pasando. «Mija, es demasiado», susurró Isabela débilmente. «No puede gastar tanto en mí. Mamá, él quiere hacerlo, déjalo». Pero Valentina entendía la incomodidad de su madre. Ella misma la sentía. Todo era demasiado rápido. El cuarto privado en la clínica parecía un hotel de 5 estrellas comparado con su casa de lámina. Las sábanas eran blancas y suaves. El aire olía a limpio en lugar de a humedad y medicinas baratas. Rodrigo apareció poco después, con un equipo completo de médicos.
3 especialistas, una enfermera privada, hasta un nutriólogo. Todos se movían alrededor de Isabela con eficiencia profesional, mientras ella los miraba abrumada. «Señor Santillán». Valentina lo alcanzó en el pasillo. «Esto debe costar una fortuna». «No me importa el dinero», dijo él simplemente. «Podría gastar todo lo que tengo, y no sería suficiente para compensar los años perdidos. Pero nosotras no somos su responsabilidad. Apenas nos conoce». Rodrigo se detuvo y la miró directamente. «Eres mi hija, Valentina, e Isabela es el amor de mi vida. Son mi responsabilidad, son mi familia. Y si pasé 24 años sin poder cuidarlas, voy a pasar el resto de mi vida compensándolo». Valentina no supo qué responder. Parte de ella quería aceptar todo esto con los brazos abiertos. Otra parte, la parte que había aprendido a no confiar, a no esperar nada bueno, le gritaba que tuviera cuidado. Los días se convirtieron en semanas. Isabela recibía tratamientos intensivos, medicamentos nuevos, terapias, cirugías menores para reparar daños viejos. Valentina dejó su trabajo en el Café Rosita. Rodrigo insistió en que se quedara con su madre, y se mudó prácticamente a la clínica. Una tarde, mientras Isabela dormía después de una terapia agotadora, Valentina salió a tomar aire al jardín de la clínica. Rodrigo estaba ahí, sentado en una banca, mirando el atardecer. «¿Puedo?», preguntó ella. «Claro». Se sentaron en silencio por un momento. Era raro estar con este hombre que era su padre, pero que seguía siendo un extraño. «¿Cómo está?», preguntó Rodrigo finalmente. «Cansada. Los doctores dicen que va mejorando, pero es un proceso lento». «Lo sé, pero va a mejorar, te lo prometo». Valentina tocó el anel de plata en su dedo. Ya no podía verlo sin pensar en toda la historia detrás. «¿Puedo preguntarle algo? Lo que quieras». Todos estos años, nunca conoció a nadie más, nunca se casó. Rodrigo negó con la cabeza. «Intenté, hace como 10 años. Conocí a una mujer, buena persona. Mis amigos me decían que tenía que seguir adelante, pero cada vez que la miraba, solo veía lo que no era. No era Isabela. Nadie era Isabela. Eso debe haber sido muy solitario. Lo fue. Me dediqué al trabajo, construí mi empresa, hice dinero, me mantuve ocupado, pero nunca fui feliz, ni un solo día en 24 años. Valentina sintió una punzada en el pecho. Yo tampoco fui muy feliz. Siempre sentí que faltaba algo. Veía a otros niños con sus papás y me preguntaba cómo sería, pero me decía a mí misma que no importaba, que mi mamá era suficiente. «Lo siento», dijo Rodrigo con voz quebrada. «Siento tanto que hayas crecido sin mí. No fue su culpa, ni la de mi mamá. Fue solo, el destino siendo cruel. Pero ahora estamos juntos. Eso tiene que significar algo». Valentina quería creerlo. Quería creer que las cosas podrían ser diferentes ahora, pero había vivido demasiado tiempo en la pobreza. Había visto demasiadas esperanzas destrozarse, como para confiar completamente. Las semanas siguieron pasando. La salud de Isabela mejoraba notablemente. El color volvía a su rostro. Podía sentarse sin ayuda. Hasta caminaba un poco por los pasillos de la clínica. Valentina veía a sus padres juntos, porque ya pensaba en ellos como sus padres, y veía algo hermoso y doloroso a la vez. Se miraban como adolescentes enamorados. Rodrigo le llevaba flores todos los días. Isabela se reía con una risa que Valentina no había escuchado en años. Se tomaban las manos. Se contaban historias del pasado. Era como si los 24 años desaparecieran cuando estaban juntos. Pero Valentina también notaba las miradas de algunos familiares de Rodrigo cuando visitaban. Una tía que fruncía el ceño. Un primo que hacía preguntas incómodas sobre pruebas de paternidad. Una prima que le susurró a otra: «¿Y si solo quieren su dinero?». Una noche, Valentina explotó. Estaba en la sala de espera cuando escuchó a 2 primas de Rodrigo hablando. «Es muy conveniente, ¿no crees? Aparece después de tantos años justo cuando Rodrigo está solo. Y la hija, tan oportuna. Mira dónde vivían. Apuesto a que vieron la oportunidad». Valentina se levantó de golpe. «¿Saben qué? Mi mamá pasó 24 años sufriendo. Perdió su memoria. Casi muere. Vivió en la pobreza absoluta criándome sola. Y yo trabajé desde los 15 años para mantenerla. No les pedimos nada a ustedes. No sabíamos siquiera que Rodrigo existía». Las primas se quedaron mudas.
Y si creen que estamos aquí por dinero, pueden irse al diablo. Mi mamá amó a su primo cuando no tenía nada más que amor para dar. Lo ama ahora que está enferma y rota. Eso es más de lo que probablemente ustedes conocerán en su vida. Rodrigo apareció en ese momento. Valentina, ¿qué pasa? Sus primas piensan que somos unas aprovechadas. El rostro de Rodrigo se endureció. Miró a sus familiares con una frialdad que Valentina no había visto antes. Fuera, las dos. Y no vuelvan hasta que aprendan respeto. Rodrigo, solo estábamos. Fuera, ahora. Las primas se fueron apresuradamente. Rodrigo se volteó hacia Valentina. Lo siento, mi familia puede ser complicada. No tiene que disculparse por ellas. Sí tengo, porque eres mi hija y nadie va a tratarte así. Nadie. Esa noche, mientras Valentina estaba sentada al lado de la cama de su madre, Isabela le tomó la mano. Mija, escuché lo que pasó con las primas de Rodrigo. ¿Cómo? ¿Estabas durmiendo? Me desperté. Las voces llegan hasta acá. Isabela suspiró. Valentina, si esto es demasiado difícil para ti, si quieres que volvamos a nuestra casa. Que no, mamá. Ya no hay vuelta atrás. Pero este mundo, el mundo de Rodrigo, no es nuestro mundo. Mira cómo nos tratan algunos. Algunos, no todos. Y él nos quiere aquí. Lo sé, pero tengo miedo, mija. Tengo miedo de que todo esto sea demasiado bueno para ser verdad. Tengo miedo de que algo salga mal y volvamos a perderlo todo. Valentina apretó la mano de su madre. Yo también tengo miedo. Todos los días me despierto pensando que esto es un sueño. Pero es real, mamá. Él es real. Su amor es real. Al día siguiente, Rodrigo llegó con noticias. Los doctores dicen que en un par de semanas más, Isabela puede ser dada de alta. ¿En serio? Valentina sintió esperanza y miedo a la vez. ¿Y dónde iremos? A mi casa, a nuestra casa, corrigió Rodrigo. Tengo más que suficiente espacio. Quiero que las dos vivan conmigo. Rodrigo, comenzó Isabela desde la cama. Es mucho pedir. No es pedir. Es lo que quiero. Las quiero en mi vida. Todos los días. No más separaciones. Pero esa misma tarde, mientras Rodrigo hacía unos trámites, la enfermera privada de Isabela notó algo extraño. Una de las empleadas de limpieza de la clínica había estado merodeando cerca del cuarto de Isabela más de lo normal, haciendo preguntas. ¿La señora es la novia del señor Santillán?, había preguntado. La enfermera, desconfiada, le tomó una foto y se la mostró a Rodrigo cuando regresó. Rodrigo miró la foto y su rostro se puso pálido. Esta mujer trabaja aquí, aparentemente en el área de limpieza. ¿Por qué? ¿La conoce? Rodrigo apretó los puños. Es Dolores Vega, la gobernanta de mi casa. 3 meses habían pasado desde aquel día en la clínica. Dolores había desaparecido tan rápido como había aparecido, y después de una investigación breve, se descubrió que no trabajaba realmente ahí. Había usado credenciales falsas para entrar. Rodrigo contrató seguridad privada para Isabela y Valentina, pero después de semanas sin incidentes, todos respiraron más tranquilos. Ahora, Isabela estaba completamente recuperada, no solo físicamente. Los tratamientos habían hecho milagros, sino emocionalmente. Tenía color en las mejillas, había ganado peso, y su risa llenaba la enorme mansión Santillán con una música que esas paredes no habían escuchado en décadas. Valentina caminaba por los pasillos de mármol de lo que ahora era su casa, todavía sin acostumbrarse del todo. Su habitación era más grande que todo el cuarto de lámina donde había vivido con su madre. Tenía baño propio, un closet del tamaño de una habitación y ventanas enormes que daban al jardín. «Mija», la voz de Isabela la sacó de sus pensamientos. Valentina se asomó a la habitación de sus padres, porque sí, dormían juntos ahora, aunque todavía no se habían casado oficialmente. Isabela estaba frente al espejo, peinándose el cabello que había crecido y recuperado algo de su brillo original. «¿Qué pasa, mamá? Rodrigo quiere que cenemos los 3 esta noche. Dice que tiene algo que anunciarnos. ¿Sabes qué es?» «No, pero se ve emocionado». Isabela sonrió, y Valentina sintió algo cálido en el pecho. Ver a su madre feliz era todavía algo nuevo, algo precioso. Esa noche, cenaron en el comedor principal.
Una mesa enorme que usualmente se sentía vacía, ahora tenía vida. Rodrigo había cocinado, algo que sorprendió a ambas, y aunque la pasta estaba un poco pasada, sabía a amor. «Bueno», dijo Rodrigo, limpiándose las manos nerviosamente. «Tengo noticias». «¿Buenas o malas?», preguntó Valentina. «Buenas, muy buenas». Sacó un sobre de su saco. «Valentina, ¿recuerdas que querías estudiar medicina?». El corazón de Valentina dio un vuelco. «Sí, pero eso era un sueño imposible». «Ya no». Rodrigo deslizó el sobre hacia ella. «Fuiste aceptada en la Universidad Nacional. Programa de medicina. Empiezas el próximo semestre». Valentina abrió el sobre con manos temblorosas. Ahí estaba, en papel oficial. Su aceptación. Las lágrimas brotaron instantáneamente. Yo ni siquiera apliqué. Yo lo hice por ti. Usé tus calificaciones de la preparatoria. Escribí una carta explicando tu situación y te aceptaron, mija, por mérito propio». «Rodrigo». Isabela también estaba llorando. «Gracias. Gracias por darle esta oportunidad. No me agradezcas. Es lo que se merece. Es lo que siempre mereció». Valentina se levantó y abrazó a Rodrigo con fuerza. «Gracias, papá». Era la primera vez que lo llamaba así. La palabra salió natural. ¿Real? Rodrigo se quedó inmóvil por un segundo, antes de abrazarla de vuelta, con lágrimas corriendo por su rostro. Los días siguientes fueron de preparación. Rodrigo llevó a Valentina a comprar todo lo que necesitaría para la universidad: libros, computadora, ropa apropiada. Cada vez que Valentina veía los precios, se estremecía, pero Rodrigo le recordaba suavemente: «Eres mi hija, esto es lo que los padres hacen». Una tarde, mientras Isabela descansaba en el jardín, Rodrigo se sentó a su lado en la banca de piedra donde solían pasar las tardes. «¿Te acuerdas de este jardín?», preguntó él. Isabela cerró los ojos, dejando que el sol le diera en la cara. «A veces vienen imágenes, como sueños. Te veo aquí, más joven. Yo también era más joven. Me pediste matrimonio aquí, ¿verdad? Justo en esa fuente». Rodrigo señaló la fuente de piedra al centro del jardín. «Estabas usando un vestido blanco, tenías flores en el cabello, te arrodillaste antes de que yo pudiera hacerlo y dijiste: la respuesta es sí, antes de que preguntes». Isabela rió suavemente. «Eso suena a algo que haría. Eras impaciente y directa y perfecta. Ya no soy esa chica, Rodrigo. No, eres mejor». Él tomó su mano. «Eres más fuerte. Sobreviviste a cosas que hubieran destruido a cualquiera. Criaste a nuestra hija sola. Eres una guerrera». Isabela volteó a mirarlo. «Nunca te arrepientes de haberme encontrado así, rota, enferma. Pudiste haberte quedado con el recuerdo de la chica joven y bonita, en lugar de esto». «Isabela Morales», dijo Rodrigo con intensidad, tomando su rostro entre sus manos. «Pasé 24 años viviendo con un fantasma. Cada mujer que conocía la comparaba contigo. Cada momento feliz estaba manchado porque no estabas ahí. Y ahora te tengo de vuelta. Real, viva, aquí. No me importan las cicatrices. No me importa el tiempo perdido. Me importa cada día que tengo contigo ahora». Se besaron bajo el sol de la tarde. Y Valentina, que los observaba desde la ventana de su habitación, sintió que finalmente todo estaba bien. Finalmente tenían lo que se merecían. Pero esa noche, mientras cenaban, Isabela dijo algo que cambió todo. «Rodrigo, hay algo que no te he contado sobre el accidente». Él dejó el tenedor. «¿Qué cosa?». «He estado recordando más. Detalles que antes eran borrosos». Isabela se frotó las sienes. «Mi carro. Yo lo había llevado al mecánico esa misma semana. Me dijeron que todo estaba perfecto. Los frenos, específicamente, estaban nuevos. Y entonces, ¿cómo fallaron? ¿Cómo fallaron tan completamente que no pude frenar en absoluto?». Los ojos de Isabela se llenaron de miedo. «Y recuerdo un olor extraño en el carro cuando subí esa noche, como a aceite, pero diferente. Y había alguien cerca de mi carro antes de que me subiera. Una sombra». Rodrigo se puso rígido. «¿Una sombra?». No podía ver bien. Estaba oscuro, pero había alguien ahí. Valentina sintió un escalofrío. «¿Creen que alguien saboteó el carro?». «No lo sé», dijo Isabela, «pero siempre me pareció extraño».
Demasiada coincidencia. Rodrigo se quedó callado largo rato. Finalmente dijo: voy a investigar. Voy a contratar a alguien para que revise los reportes del accidente. Si hubo algo sospechoso, lo vamos a descubrir. 2 semanas después, Juan, un empleado de confianza que llevaba años trabajando para Rodrigo, le pidió hablar en privado. Señor Santillán, necesito decirle algo sobre Dolores. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué pasa con ella? Ha estado actuando muy raro últimamente. La he visto vendiendo cosas de la casa, cosas valiosas, joyas, antigüedades, y ha estado sacando papeles de su cuarto a escondidas. ¿Qué tipo de papeles? No estoy seguro, pero parecían documentos oficiales, pasaportes tal vez. Rodrigo sintió algo frío recorrer su espina. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Hoy no vino a trabajar. Es la 3ª vez esta semana. Esa noche, Rodrigo contrató investigadores privados. Les dio toda la información sobre el accidente de Isabela. Les habló de Dolores, de su comportamiento extraño. Les pidió que no dejaran piedra sin mover. 3 semanas de investigación produjeron resultados que nadie esperaba. Los investigadores llegaron una tarde con una caja llena de evidencias. Se sentaron en el estudio de Rodrigo con Isabela y Valentina presentes. Señor Santillán, encontramos algo perturbador, comenzó el investigador principal. Revisamos los registros de compras de hace 24 años. Días antes del accidente de la señorita Morales, alguien compró piezas de freno usadas de un deshuesadero, piezas defectuosas. ¿Quién?, preguntó Rodrigo, aunque ya sabía la respuesta. Dolores Vega. Usó efectivo, pero un testigo la identificó. También encontramos a 2 personas que la vieron cerca del carro de la señorita Morales la noche del accidente. Isabela se llevó las manos a la boca. No puede ser. Hay más. El investigador sacó un cuaderno viejo, con páginas amarillentas. Encontramos esto escondido en la habitación de Dolores en la mansión. Es un diario. Le pasó el cuaderno a Rodrigo, con manos temblorosas. Rodrigo comenzó a leer, página tras página de obsesión enfermiza, recortes de fotos de él, descripciones detalladas de sus rutinas, y luego, la entrada que lo cambió todo. 15 de marzo. Hoy vi a Rodrigo con ella. La besaba como si fuera lo único importante en el mundo. Me dan ganas de vomitar. Él es mío. Debería ser mío. Si ella desapareciera, él finalmente me vería. Finalmente entendería que yo soy la única que lo ama de verdad. He tomado una decisión. Haré lo que sea necesario. Y 3 días después, 18 de marzo, está hecho. Los frenos del carro de esa perra están saboteados. Mañana va a manejar por esa carretera peligrosa. No sobrevivirá. Y entonces Rodrigo será libre. Será mío. El cuaderno cayó de las manos de Rodrigo. El silencio en el estudio era ensordecedor. Rodrigo miraba el cuaderno en el suelo como si fuera una serpiente venenosa. Isabela temblaba en su silla, con las manos cubriéndose la boca. Valentina sentía que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. 24 años, murmuró Rodrigo finalmente, con una voz que sonaba muerta. 24 años sufriendo. 24 años creyendo que fue un accidente. Y ella estaba ahí todo el tiempo, en mi casa, bajo mi techo. Señor Santillán, continuó el investigador con cautela. Hay más evidencia. Encontramos recibos, testimonios de gente que la vio comprando las piezas defectuosas. Tenemos un caso sólido. ¿Dónde está ella ahora? La voz de Rodrigo era peligrosamente baja. No lo sabemos. Desapareció hace 3 días, pero hemos alertado a las autoridades. Tenemos su foto en todos los aeropuertos y estaciones de autobuses. Isabela se puso de pie bruscamente, tambaleándose. Valentina corrió a sostenerla. Mamá, siéntate. Estás pálida. Esa mujer me quitó todo. Las lágrimas corrían por el rostro de Isabela. Me quitó mi vida, me quitó a Rodrigo, me quitó la oportunidad de ver crecer a mi hija. Y todo. ¿Por qué? Por una obsesión enfermiza. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana, con los puños apretados tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. La voy a encontrar. Voy a asegurarme de que pague por cada segundo de dolor que nos causó. Señor Santillán, dijo el investigador, con esta evidencia puedo asegurarle que irá a prisión por mucho tiempo.
Intento de homicidio, cuando menos, pero necesita dejar que la ley haga su trabajo. ¿La ley? Rodrigo se volteó con furia en los ojos. La misma ley que cerró el caso del accidente como fallo mecánico. La misma ley que nunca investigó más allá. Rodrigo, por favor. Isabela se acercó a él, tomándolo del brazo. Sé que estás furioso. Yo también lo estoy. Pero no podemos dejar que esto nos destruya ahora que finalmente estamos juntos. Ella casi te mata. Te robó la vida. Nos robó 24 años. Lo sé, créeme que lo sé. Isabela le puso una mano en el rostro. Pero si te consume la venganza, ella gana, otra vez. Valentina observaba a sus padres, sintiendo una rabia que nunca había experimentado. Toda su vida había sido difícil, llena de privaciones y dolor. Y ahora sabía que había un nombre, un rostro detrás de todo ese sufrimiento. Yo también quiero que pague, dijo en voz baja. Crecí sin padre. Vi a mi mamá sufrir cada día. Trabajé desde niña para sobrevivir. Y todo fue culpa de esa mujer. Los investigadores se fueron esa noche con instrucciones claras. Encontrar a Dolores Vega a como diera lugar. Rodrigo contrató más seguridad para la mansión. Ya no se sentían seguros en su propia casa. Los siguientes días fueron tensos. Rodrigo apenas dormía, constantemente revisando su teléfono esperando noticias. Isabela tenía pesadillas, despertándose gritando, reviviendo el accidente con nuevos ojos. Ya no era mala suerte, era intento de asesinato. Valentina se sentía dividida entre consolar a sus padres y lidiar con su propia rabia. Una semana después, el investigador llamó. Señor Santillán, tenemos un avance. Dolores intentó comprar un boleto de avión a España usando un nombre falso. La empleada de la aerolínea la reconoció de la foto que circulamos. Llamó a la policía. ¿La tienen? No. Se dio cuenta y huyó antes de que llegaran los agentes. Pero ahora sabemos que todavía está en la ciudad y que está desesperada por salir del país. Pongan gente en todos los puntos de salida. Cada aeropuerto, cada estación. No puede escapar. Esa tarde, Rodrigo reunió a Isabela y Valentina en la sala. Tengo que decirles algo. La policía quiere que demos declaraciones oficiales. Van a abrir una investigación formal contra Dolores. ¿Qué significa eso?, preguntó Valentina. Significa que tendremos que revivir todo. El accidente, los años de sufrimiento, todo va a ser doloroso. Isabela asintió lentamente. Lo haremos. Esa mujer tiene que pagar. 2 días después, los 3 fueron a la procuraduría. Dieron declaraciones detalladas durante horas. Isabela tuvo que describir el accidente, el despertar sin memoria, los años de confusión y pobreza. Valentina habló de su infancia, de ver a su madre enferma, de trabajar en lugar de estudiar. Rodrigo explicó los 24 años de búsqueda inútil, el dolor de creer que su amor había muerto. El fiscal que llevaba el caso era un hombre serio de unos 50 años. Con toda esta evidencia, puedo asegurarles que cuando encontremos a Dolores Vega, enfrentará cargos muy graves. Estamos hablando de intento de homicidio calificado, premeditado. ¿Cuánto tiempo podría estar en prisión?, preguntó Rodrigo. Con suerte, el resto de su vida. Pero primero tenemos que encontrarla. Salieron de la procuraduría agotados emocionalmente. En el carro de regreso a la mansión, nadie habló durante largo rato. Finalmente, Isabela rompió el silencio. ¿Creen que la encuentren? La van a encontrar, dijo Rodrigo con determinación. No tiene a dónde ir, no tiene dinero, sus documentos falsos ya están identificados, es cuestión de tiempo. Pero pasaron días, luego semanas, sin noticias. Dolores parecía haberse evaporado. Los investigadores seguían cada pista, pero todas llevaban a callejones sin salida. Valentina comenzó a obsesionarse. Pasaba horas en internet, buscando información sobre Dolores, tratando de pensar dónde podría estar escondida. Una noche, Isabela la encontró en su habitación a las 3 de la mañana, todavía frente a la computadora. «Mija, tienes que dormir. Empiezas la universidad en 2 semanas. No puedo dormir sabiendo que ella está libre. Lo sé. Yo tampoco puedo». Isabela se sentó en la cama junto a su hija. «Pero no podemos dejar que esto nos consuma. Eso es exactamente lo que ella querría. ¿Cómo puedes ser tan calmada? Esa mujer casi te mata». «No soy calmada, estoy furiosa.
Todos los días me despierto furiosa. Isabela suspiró, pero también estoy viva. Tengo a Rodrigo de vuelta. Te tengo a ti. Si paso todo mi tiempo enojada, ella gana. Me quita más tiempo con ustedes. Valentina apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Tengo miedo de que nunca la encuentren, que se salga con la suya. No lo hará. La karma existe. Mija, de una forma u otra. Pagará. La mañana siguiente, Rodrigo recibió una llamada del jefe de seguridad. Señor Santillán, necesito que venga al estudio. Ahora. Rodrigo. Isabela y Valentina bajaron corriendo. El jefe de seguridad estaba revisando las cámaras de la mansión con 2 de sus hombres. ¿Qué pasa?, preguntó Rodrigo. Las cámaras captaron algo anoche, a las 2 de la mañana. Reprodujo el video. En la grabación, borrosa por la oscuridad, se veía una figura cerca de las rejas de la mansión, mirando hacia adentro. ¿Quién es?, preguntó Isabela. Aunque su voz temblaba como si ya lo supiera, el jefe de seguridad hizo zoom en la imagen. Aunque era granulada, el rostro era inconfundible. Dolores, susurró Rodrigo. Estuvo aquí durante casi 20 minutos, continuó el jefe de seguridad, solo mirando la casa. Luego se fue. ¿Por qué vendría aquí?, preguntó Valentina. Sabe que la estamos buscando. Porque está perdiendo la razón, dijo Rodrigo. Su obsesión la está destruyendo. No puede quedarse lejos. Eso la hace más peligrosa, advirtió el jefe de seguridad. Gente desesperada hace cosas desesperadas. Recomiendo reforzar la seguridad al doble. Háganlo, ordenó Rodrigo. Y alerten a la policía. Si vuelve, la vamos a atrapar. Esa noche, nadie en la mansión durmió tranquilo. Cada ruido los ponía en alerta. Valentina se quedó en el cuarto de sus padres, los 3 juntos, como protegiéndose mutuamente. Rodrigo, dijo Isabela en la oscuridad, ¿qué pasa si intenta lastimarnos otra vez? No lo van a hacer. Tenemos seguridad en cada entrada. Nadie puede entrar sin que lo sepamos, pero está ahí afuera, observándonos. Lo sé, y eso significa que está cerca del final. La gente que está acorralada comete errores, y cuando los cometa, la vamos a atrapar. 3 días después, llegó la llamada que cambiaba todo. Señor Santillán, dijo el investigador, la tenemos. Dolores Vega fue arrestada hace 1 hora tratando de abordar un autobús a Guadalajara con documentos falsos. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo un alivio tan intenso que casi lo tumbó. ¿Dónde está? En custodia. La están trasladando a la Procuraduría para interrogatorio. Voy para allá. Rodrigo, espere. Pero Rodrigo ya había colgado. Rodrigo manejaba a toda velocidad hacia la Procuraduría. Isabela iba en el asiento del copiloto, pálida pero decidida. Valentina en el asiento trasero, con las manos apretadas sobre su regazo. Ninguno hablaba. ¿Qué se podía decir? Cuando llegaron, el fiscal ya los estaba esperando. Señor Santillán, señora Morales, señorita Soto, Dolores Vega está en custodia. Hemos comenzado el interrogatorio, pero se niega a hablar sin que antes... Bueno, pidió verlos. ¿Vernos? Isabela sintió un escalofrío. ¿Por qué querría vernos? No lo sabemos, pero es su derecho. Ustedes no están obligados a aceptar. Quiero verla, dijo Rodrigo con voz dura como piedra. Quiero verle la cara. Yo también, agregó Isabela, aunque su voz temblaba. Y yo, dijo Valentina. El fiscal los llevó por un pasillo largo hasta llegar a una sala de interrogatorios. A través de un vidrio polarizado, podían ver a Dolores sentada en una mesa de metal, esposada. Se veía más vieja que sus 52 años, demacrada, con el cabello grasoso y la ropa arrugada. ¿Están seguros de esto?, preguntó el fiscal. Completamente, respondió Rodrigo. Entraron a la sala. Dolores levantó la vista y algo cambió en su expresión. Una mezcla de triunfo enfermizo y desesperación. Rodrigo, dijo ella, y su voz sonaba casi tierna. Finalmente viniste. No estoy aquí por ti, dijo Rodrigo con frialdad absoluta. Estoy aquí para asegurarme de que pagues por lo que hiciste. Dolores miró entonces a Isabela. Sus ojos se llenaron de odio puro. Tú, debiste haber muerto. Debiste haberte quedado en ese río. Isabela dio un paso atrás involuntariamente. Valentina se puso frente a su madre de manera protectora. ¿Por qué?, preguntó Rodrigo.
¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Dolores soltó una risa que sonaba demente. ¿De verdad preguntas por qué? Te observé durante años, Rodrigo, años. Cuidaba tu casa. Conocía cada detalle de tu vida. Te amaba de una manera que ella nunca podría entender. Eso no es amor, escupió Isabela. Eso es obsesión enferma. ¡Cállate!, gritó Dolores, poniéndose de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. Los guardias dieron un paso adelante, pero Rodrigo los detuvo con una mano. No tienes derecho a hablarme. Tú le robaste a Rodrigo. Lo tenías cuando no lo merecías. Una niñita tonta que no sabía el tesoro que tenía. Y tú decidiste matarla por eso, dijo Valentina con voz temblorosa de rabia. Destruiste nuestras vidas, las tres. ¿Sabes lo que sufrió mi madre? Lo que sufrí yo creciendo sin padre. Dolores la miró como si apenas se diera cuenta de que existía. Tú no deberías existir. Eras parte de ella, parte del problema. Eres un monstruo, murmuró Isabela. Soy alguien que amó de verdad. Dolores se volteó hacia Rodrigo, con lágrimas corriendo ahora por su rostro. Te amé, Rodrigo. Durante 24 años estuve ahí, cada día, cuidando tu casa, viendo cómo sufrías. Pensé que con el tiempo me verías, que te darías cuenta de que yo era la indicada. Nunca, dijo Rodrigo con asco. Nunca te vi de esa manera. Nunca te veré de esa manera, porque eres exactamente lo que Isabela dijo. Un monstruo. Ella no te merecía, gritó Dolores. Era pobre, común, sin nada especial, y yo te hubiera dado todo. Me quitaste todo, corrigió Rodrigo, acercándose a ella. Su voz era baja pero cargada de una furia contenida durante décadas. Me quitaste 24 años con la mujer que amo. Me quitaste ver crecer a mi hija. Me quitaste noches, mañanas, momentos. Me robaste una vida. Yo solo quería una oportunidad, susurró Dolores, derrumbándose. ¿Una oportunidad? La voz de Isabela era como acero. ¿Intentaste matarme por una oportunidad? Me dejaste amnésica, quemada, destruida. Pasé años sin saber quién era. Tuve a mi hija en la pobreza más absoluta. Nos quedamos en la calle. Pasamos hambre, frío. Valentina trabajó desde niña para mantenerme. ¿Y todo para qué? ¿Para tu oportunidad? Dolores no respondió. Solo se quedó ahí, temblando. El fiscal se aclaró la garganta. Dolores Vega, con las evidencias que tenemos y tu presencia aquí, procederemos con los cargos formales. Intento de homicidio calificado, con premeditación y alevosía. No me arrepiento, dijo Dolores de repente. Levantando la vista, tenía los ojos vacíos ahora, fríos. Si pudiera regresar el tiempo, lo haría otra vez, porque ese tiempo que pasaste sufriendo, Rodrigo, al menos no lo pasaste con ella. Eso me basta. Valentina sintió que la rabia la ahogaba. Dio 2 pasos hacia Dolores. Eres un ser despreciable. No mereces ni respirar el mismo aire que nosotros. Valentina. Rodrigo la tomó del brazo suavemente. Ya estuvo. Ya vimos lo que necesitábamos ver. Se volteó hacia Dolores una última vez. Pasarás el resto de tu vida en prisión, y durante cada día de esos años, quiero que sepas algo. Nosotros estamos juntos. Isabela y yo nos vamos a casar. Valentina va a estudiar medicina. Va a tener la vida que siempre mereció. Vamos a ser felices, y tú estarás sola, en una celda, sabiendo que todo lo que hiciste fue en vano, que tu obsesión te destruyó a ti, no a nosotros. No. Dolores negó con la cabeza. No. Tú me amarás. Algún día entenderás. Jamás. Rodrigo tomó la mano de Isabela con una, la de Valentina con la otra. Vámonos. Ya terminamos aquí. Salieron de la sala dejando a Dolores gritando cosas incoherentes. En el pasillo, los 3 respiraron profundo. ¿Están bien?, preguntó el fiscal. No, admitió Isabela. Pero lo estaremos. El proceso legal va a tomar tiempo, explicó el fiscal. Pero con toda la evidencia que tenemos, el diario, los testimonios, los recibos, su propia confesión, puedo asegurarles que será declarada culpable. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Valentina. Estamos buscando la sentencia máxima, 30 años, mínimo. Con su edad y los cargos,
Probablemente pasará el resto de su vida en prisión. No es suficiente, murmuró Rodrigo. Nada sería suficiente para compensar lo que nos quitó. Lo sé, pero es lo que la ley puede ofrecer. Salieron de la procuraduría al atardecer. El cielo estaba teñido de naranjas y rosas. Valentina miró hacia arriba, sintiendo algo pesado en el pecho. ¿Por qué no me siento mejor?, preguntó en voz baja. La atraparon. Va a ir a prisión. ¿Por qué todavía me siento así? Porque la justicia no borra el dolor, dijo Isabela, abrazando a su hija. Solo lo reconoce. Tu mamá tiene razón, agregó Rodrigo. Dolores va a pagar, pero eso no nos devuelve el tiempo perdido, no cura las cicatrices. Pero al menos ahora podemos empezar a sanar de verdad. Esa noche, en la mansión, los tres se sentaron en la sala. El silencio era pesado, pero no incómodo. No quiero que esto defina el resto de nuestras vidas, dijo Isabela finalmente. Ya perdimos 24 años por culpa de esa mujer. No voy a darle un día más. ¿Qué propones?, preguntó Rodrigo. Que vivamos, realmente vivamos. Que Valentina estudie y se convierta en la doctora que siempre soñó ser. Que tú y yo finalmente nos casemos como debimos haberlo hecho hace décadas. Que seamos una familia de verdad. Me gusta ese plan, dijo Valentina, limpiándose las lágrimas. A mí también. Rodrigo se arrodilló frente a Isabela, sacando algo de su bolsillo. Era el anillo de plata, el mismo que había sobrevivido a todo. Isabela Morales, hace 24 años te pedí que te casaras conmigo en este mismo jardín. Aquella noche no llegamos a la boda, pero ahora sí podemos. ¿Te casarías conmigo, de nuevo, por segunda vez y para siempre? Isabela tomó el anillo con manos temblorosas y se lo puso. Todavía le quedaba perfecto. Sí, 1000 veces sí. Se besaron mientras Valentina lloraba de felicidad. Por primera vez en semanas, no era llanto de dolor, sino de alivio, de esperanza. Dolores Vega había intentado destruirlos, pero fracasó. El amor había ganado. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos legales y emocionales. El juicio de Dolores Vega estaba programado para dentro de 3 meses, y el fiscal trabajaba día y noche construyendo un caso hermético. Mientras tanto, la vida en la mansión Santillán empezaba a encontrar un ritmo, una normalidad que ninguno de los tres había conocido antes. Valentina comenzó sus clases en la universidad. Era extraño, surrealista incluso, sentarse en esas aulas rodeada de estudiantes que no sabían nada de su historia. Para ellos, ella era solo otra alumna de medicina. No sabían que hace 6 meses servía café para sobrevivir, que su madre estaba muriendo, que nunca había conocido a su padre. Una tarde, después de clases, recibió una llamada del fiscal. «Señorita Soto, necesitamos que venga a la oficina. Hay algo que debe saber sobre el juicio». Valentina sintió un nudo en el estómago. «¿Qué pasó?» «Es mejor hablar en persona. Puede venir con su padre y su madre». 1 hora después, los tres estaban sentados frente al escritorio del fiscal. El hombre tenía una expresión grave que no presagiaba nada bueno. «La defensa de Dolores Vega está tratando de usar una estrategia de locura temporal», comenzó. «Argumentan que su obsesión era una enfermedad mental no tratada, que no estaba en sus cabales cuando cometió el crimen». «¿Y eso qué significa?», preguntó Rodrigo con tensión en la voz. «Significa que podrían reducir la sentencia significativamente si logran convencer al jurado. En lugar de 30 años, podría salir en 10 con buena conducta». «10 años», explotó Isabela. 10 años por destruir nuestras vidas. Entiendo su frustración. Por eso necesito que estén preparados para el juicio. La defensa va a intentar pintarla como víctima de su propia mente. Nosotros tenemos que demostrar premeditación, frialdad, cálculo, y para eso los necesito a los 3 en el estrado». Valentina sintió que se le revolvía el estómago. ¿Tenemos que testificar frente a ella? Sí, van a tener que relatar todo lo que vivieron. Será difícil, pero es la única manera de asegurar que reciba la sentencia que merece. Las semanas previas al juicio fueron las más tensas. Rodrigo se volvió más callado, más distante. Isabela tenía pesadillas casi todas las noches. Valentina se refugiaba en sus estudios. Tratando de no pensar en lo que se avecinaba, finalmente llegó el día. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, curiosos, familiares.
El caso había captado la atención de los medios. La obsesión que destruyó 3 vidas, titulaban los periódicos. Dolores fue traída al tribunal con esposas y uniforme de prisión. Se veía más pequeña, más frágil que la última vez que la habían visto. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Rodrigo, había algo ahí, algo oscuro y retorcido, que hizo que Valentina sintiera un escalofrío. El juicio comenzó con la presentación de evidencias. El fiscal mostró el diario de Dolores, leyendo en voz alta pasajes que hicieron que varios miembros del jurado se estremecieran. Rodrigo me miró hoy, solo un segundo, pero lo hizo. Sé que en el fondo me ama. Solo necesita que esa perra desaparezca para darse cuenta. Leyó el fiscal. He estado investigando. Los frenos de un auto son fáciles de sabotear si sabes cómo. Y yo sé cómo. Luego vinieron los recibos, las fotografías de las piezas defectuosas, los testimonios de la gente que la había visto cerca del carro de Isabela aquella noche fatal. El abogado defensor contraatacó. Mi clienta sufría de erotomanía, un trastorno delirante donde la persona cree que alguien está enamorado de ella. No era consciente de la gravedad de sus acciones. Necesitaba tratamiento, no persecución. ¿Tratamiento? El fiscal casi gritó. Su clienta planeó meticulosamente un asesinato. Compró las piezas, saboteó el carro, esperó el momento perfecto. Eso no es locura, eso es maldad pura. Entonces llegó el momento que todos temían. Los testimonios de las víctimas. Isabela fue la primera en subir al estrado. Con voz temblorosa pero firme, relató todo. El accidente, despertar sin memoria, los años de confusión y dolor. Perdí todo, dijo, mirando directamente a Dolores. Mi identidad, mi salud, mis años con el hombre que amaba. Tuve a mi hija en la pobreza más absoluta. La vi sufrir hambre, frío, enfermedades que no podíamos tratar, y todo porque esta mujer decidió que si no me podía tener, yo no merecía existir. El abogado defensor se puso de pie. Señora Morales, ¿es cierto que usted también sufrió trauma craneal que afectó su memoria? Sí. ¿Y no es posible que algunos de sus recuerdos sean imprecisos debido a este trauma? Mis cicatrices son reales, respondió Isabela con fiereza. El carro saboteado es real. Los 24 años perdidos son reales. Rodrigo fue el siguiente. Su testimonio fue devastador. Habló de las décadas de búsqueda, de la culpa que lo había consumido, de cómo cada día sin Isabela había sido muerte lenta. Trabajé con esta mujer durante años, dijo, señalando a Dolores. Dormía bajo mi techo, comía en mi mesa, y todo ese tiempo sabía lo que había hecho. Me veía sufrir y no sentía nada. Eso no es enfermedad mental, eso es crueldad calculada. Señor Santillán, dijo el abogado defensor, ¿usted alguna vez le dio indicios a mi clienta de que sentía algo por ella? Jamás. La voz de Rodrigo retumbó en la sala. Nunca, ni una vez. Su obsesión era completamente unilateral. Finalmente, fue el turno de Valentina. Subió al estrado con las piernas temblando, miró al jurado, luego a Dolores, luego a sus padres. Crecí sin padre, comenzó. Vi a mi mamá enferma toda mi vida. Trabajé desde los 15 años. Dejé la escuela, dejé mis sueños, todo para sobrevivir. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Y ahora sé que todo eso, cada momento de sufrimiento, cada noche llorando, cada vez que mi mamá casi murió, fue culpa de esta mujer. Me quitó mi infancia, me quitó a mi padre, y lo hizo sin pensarlo 2 veces. Señorita Soto, dijo el abogado defensor, ¿no es cierto que ahora vive en la mansión de su padre, que él paga sus estudios, que tienen una vida cómoda? Sí, respondió Valentina. Pero eso no borra 23 años de dolor, no me devuelve los cumpleaños sin padre, las noches con hambre, ver a mi mamá sufrir sin poder ayudarla. El momento más tenso llegó cuando Dolores misma tomó el estrado. Su abogado le hizo preguntas cuidadosas, tratando de pintarla como víctima de su propia mente. ¿Entendía usted que lo que hacía estaba mal? Dolores miró a Rodrigo. Solo quería que me viera, que me amara como yo lo amaba. ¿Se arrepiente de lo que hizo? Hubo una pausa larga, demasiado larga. Finalmente, Dolores dijo, me arrepiento de que no funcionara.
El fiscal se levantó inmediatamente. ¿Puede repetir eso, señorita Vega? Dolores lo miró desafiante. Me arrepiento de que mi plan no funcionara, de que ella sobreviviera, porque si hubiera muerto como debía, Rodrigo eventualmente me habría amado. El jurado murmuró. El abogado defensor se dejó caer en su silla. Derrotado. Acababa de perder el caso. El fiscal aprovechó. Entonces admite que no hay arrepentimiento real, que si pudiera, lo haría de nuevo. Él debía ser mío, insistió Dolores, con los ojos brillando de locura. Era mío. Nunca fui tuyo, dijo Rodrigo desde su asiento, sin poder contenerse. Nunca. Los alegatos finales fueron rápidos. El fiscal resumió todas las evidencias, la premeditación, la frialdad. El abogado defensor intentó salvar lo que podía, pero era obvio que había perdido. El jurado se retiró a deliberar. 3 horas después, regresaron. ¿Han llegado a un veredicto?, preguntó el juez. Sí, su señoría. ¿Cómo encuentran a la acusada Dolores Vega en el cargo de intento de homicidio calificado? Culpable. La sala explotó en murmullos. Isabela se cubrió la boca con las manos. Rodrigo cerró los ojos. Valentina sintió que las piernas le fallaban. Orden, pidió el juez. La sentencia se dictará en 1 semana. Dolores fue llevada fuera de la sala, pero antes de salir, se volteó una última vez hacia Rodrigo. Te amé, gritó. Te amé más que ella. Y yo te odio, respondió Rodrigo simplemente. Más de lo que jamás creí poder odiar a alguien. La semana de espera antes de la sentencia fue interminable. Cada día se arrastraba con una pesadez sofocante. Rodrigo pasaba horas en su estudio, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Isabela intentaba mantener una rutina normal, pero sus manos temblaban cada vez que sonaba el teléfono. Valentina dividía su tiempo entre la universidad y la casa, incapaz de concentrarse en ninguna de las dos. ¿Qué pasa si la sentencia es muy corta?, preguntó Valentina una noche durante la cena. Apenas había tocado su comida. No lo será, dijo Rodrigo, aunque su voz no sonaba tan convencida como sus palabras. El fiscal dijo que con el veredicto de culpable y su propia confesión en el estrado, el juez no tendrá más opción que darle la sentencia máxima. 30 años, murmuró Isabela. Suena a mucho, pero ella nos quitó 24, casi lo mismo. La diferencia es que nosotros estamos libres, dijo Rodrigo, tomando su mano, y juntos. Ella estará sola, encerrada, sin nada ni nadie. El día de la sentencia llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. La sala del tribunal estaba incluso más llena que durante el juicio. La prensa se había multiplicado. Todos querían ver el final de esta historia que había cautivado al país entero. Dolores fue traída a la sala, en solo 1 semana. Parecía haber envejecido años. Tenía ojeras profundas, el cabello más gris, los hombros caídos. Ya no había desafío en sus ojos, solo un vacío perturbador. El juez entró y todos se pusieron de pie. Era un hombre de unos 60 años, con expresión seria pero no cruel. Se sentó, revisó sus documentos y finalmente habló. Dolores Vega ha sido encontrada culpable de intento de homicidio calificado, con premeditación y alevosía. Antes de dictar sentencia, ¿tiene algo que decir? Dolores se puso de pie lentamente. Su abogado intentó detenerla, pero ella lo ignoró. Miró directamente a Rodrigo. Desperdicié mi vida amándote, dijo con voz ronca. Cada día durante 24 años te vi sufrir y pensé que era mi oportunidad, que eventualmente te darías cuenta de que yo estaba ahí, pero nunca lo hiciste. Ni una vez me viste realmente, porque no había nada que ver, respondió Rodrigo. Solo obsesión enferma. Tal vez tengas razón. Dolores se volteó hacia Isabela. Sobreviviste. No debiste hacerlo, pero lo hiciste. Supongo que eso significa que tu amor era más fuerte que mi odio. No fue el amor, dijo Isabela con tranquilidad. Fue que yo tenía razones para vivir. Tú solo tenías razones para destruir. El juez golpeó su mazo. Suficiente, Dolores Vega. Después de revisar las evidencias, los testimonios, y considerando la gravedad de sus acciones, así como su falta total de remordimiento, la sentenció a 30 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. La sala explotó. Algunos aplaudieron, otros gritaron que no era suficiente.
Valentina sintió las piernas fallarle y tuvo que agarrarse de la banca. Isabela lloraba en silencio. Rodrigo simplemente cerró los ojos, dejando que el peso de 24 años finalmente comenzara a levantarse. Además, continuó el juez, ordeno que la señorita Vega reciba tratamiento psiquiátrico obligatorio durante su encarcelamiento y prohíbo cualquier tipo de contacto con las víctimas o sus familias, ahora y después de cumplir su sentencia. Dolores no reaccionó, simplemente se quedó ahí, de pie, como una estatua rota. Los guardias se acercaron para llevársela. Antes de salir, se volteó una última vez. Rodrigo. Él no la miró. Rodrigo, por favor. No tengo nada que decirte, respondió él sin voltear. Ya no existes para mí. Pasaré 30 años en prisión, dijo Dolores con voz quebrada. ¿Ni siquiera eso merece un momento de tu atención? Rodrigo finalmente la miró. Pasarás 30 años sabiendo que fracasaste, que Isabela está viva, que tenemos una hija hermosa, que vamos a ser felices. Esa es tu verdadera sentencia. El resto es solo formalidad. Dolores abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Los guardias la sacaron de la sala mientras ella miraba hacia atrás, hacia Rodrigo, hasta que desapareció por la puerta, afuera del tribunal. Los medios los esperaban con cámaras y micrófonos. El fiscal dio una conferencia de prensa breve. La justicia se ha cumplido hoy. Dolores Vega pagará por sus crímenes y las víctimas, la familia Santillán Morales, finalmente pueden empezar a sanar. Un reportero gritó: «Señor Santillán, ¿cómo se siente?». Rodrigo se acercó a los micrófonos, con Isabela y Valentina a cada lado. «Me siento aliviado, no feliz, porque nada de esto nos devuelve lo que perdimos, pero aliviado de que finalmente termine, de que esa mujer no pueda lastimar a nadie más». «Señora Morales, ¿tiene algo que decir?». Isabela dio un paso adelante. «Quiero que otras mujeres que están sufriendo sepan que no están solas, que aunque parezca imposible, las cosas pueden mejorar. Yo perdí mi memoria, mi salud, 24 años de mi vida, pero estoy aquí, sobreviví, y ustedes también pueden. ¿Y usted, señorita Soto?». Valentina miró a las cámaras. «Solo quiero decir que la obsesión no es amor. El amor no destruye, construye. El amor no quita, da. Lo que Dolores sintió por mi padre no era amor, era egoísmo, y casi destruye a 3 personas inocentes». De regreso en la mansión, los 3 se sentaron en la sala con una sensación extraña de vacío. Habían pasado tanto tiempo esperando este momento, preparándose para el juicio, que ahora que terminó, no sabían qué sentir. «¿Ya acabó?», preguntó Isabela suavemente. «¿De verdad ya acabó?». «Sí», dijo Rodrigo. «Ya acabó. 30 años», murmuró Valentina. «Para cuando salga, yo tendré 53 años. Si es que sale», agregó Rodrigo. «A su edad, con su salud mental, es probable que muera en prisión. No siento lástima por ella», dijo Isabela, y sonaba sorprendida de sí misma. «Pensé que cuando llegara este momento, sentiría algo, pero no siento nada». «Yo tampoco», admitió Rodrigo. «Solo, cansancio». Se quedaron en silencio un rato largo. Luego Valentina habló. «¿Y ahora qué?». «¿Cómo que qué?», preguntó Isabela. «Hemos pasado meses enfocados en el juicio, en Dolores, en la justicia. Pero ahora que ya pasó, ¿qué sigue?». Rodrigo sonrió por primera vez en días. «Ahora vivimos, realmente vivimos. Tu mamá y yo nos vamos a casar el mes que viene», anunció Rodrigo. «Una ceremonia pequeña, íntima, solo nosotros y las personas que realmente importan. ¿Y tú?», dijo Isabela a Valentina. «Vas a concentrarte en tus estudios, vas a convertirte en la doctora más increíble que este país haya visto. Y vamos a ser una familia», continuó Rodrigo. «Vamos a cenar juntos, vamos a viajar, vamos a recuperar todo el tiempo que podamos, no vamos a desperdiciar ni un día más». Valentina sintió que algo se rompía dentro de ella. Todas las emociones que había estado conteniendo durante meses salieron de golpe. Lloró por los años perdidos, por el dolor, por el miedo, pero también lloró de alivio, de esperanza, de amor. Isabela la abrazó. Luego Rodrigo los abrazó a ambas.
Los tres se quedaron así, abrazados en medio de la sala de la mansión, que ya no se sentía fría ni vacía, sino como un hogar de verdad. «Vamos a estar bien», susurró Isabela. «Vamos a estar bien». Esa noche, después de que Valentina se fue a dormir, Rodrigo e Isabela salieron al jardín. Las estrellas brillaban claras en el cielo. «¿Recuerdas la última vez que estuvimos aquí juntos?», preguntó Rodrigo. «Antes del accidente». «Vagamente. Hay partes que todavía están borrosas. Te prometí el mundo. Te dije que íbamos a ser felices para siempre. Y casi no lo logramos. Pero lo logramos». Rodrigo la volteó hacia él. «Isabela, pasamos por el infierno, literalmente, pero aquí estamos, juntos, con nuestra hija, listos para empezar de nuevo». «¿Crees en el destino?», preguntó Isabela. «No lo sé, pero creo en nosotros. Creo que algunos amores son tan fuertes que ni el tiempo, ni la distancia, ni siquiera la muerte pueden separarlos». Se besaron bajo las estrellas. Dos personas que habían perdido todo y lo habían recuperado. No sería fácil. Las cicatrices, físicas y emocionales, seguirían ahí. Habría días difíciles, momentos de dolor, recuerdos que dolían, pero también habría amor, risas, futuro, y eso era suficiente. Capítulo 10. Amor eterno. 6 meses después de la sentencia, la mansión Santillán estaba transformada. Ya no era ese mausoleo frío y silencioso que había sido durante décadas. Ahora había risas en los pasillos, música en la cocina, vida en cada rincón. Era un sábado por la mañana cuando Valentina despertó con el sol entrando por su ventana. Hoy era el día que sus padres finalmente se casarían. 24 años después de lo planeado, se levantó y caminó descalza hasta la habitación de sus padres. Tocó suavemente. «Mamá, ¿estás despierta? Pasa, mija». Isabela estaba frente al espejo, peinándose. Se veía radiante. Los tratamientos habían hecho maravillas. Pero más que eso, era la felicidad lo que la hacía brillar. Había ganado peso. Su piel tenía color. Y sus ojos, esos ojos que Rodrigo había amado desde el principio, brillaban con vida. «¿Nerviosa?», preguntó Valentina, sentándose en la cama. «Muchísimo. Es tonto estar nerviosa a mi edad. Ya tengo una hija adulta». «No es tonto, es tu boda. Mi segunda oportunidad», corrigió Isabela con una sonrisa. «Aunque se siente como la primera, la otra nunca llegó a pasar». Valentina miró el vestido colgado en el closet. Era sencillo, elegante, color marfil, nada ostentoso, exactamente lo que su madre hubiera elegido. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Alguna vez dudaste? Cuando empezaste a recuperar la memoria, cuando supiste que Rodrigo existía y era rico y poderoso, ¿dudaste en buscarlo?». Isabela dejó el cepillo. «Todos los días me miraba al espejo y veía las cicatrices, la pobreza, los años perdidos, y pensaba, ¿cómo voy a presentarme ante él así? ¿Qué le voy a ofrecer? Pero hubieras querido buscarlo, con todo mi corazón, pero el miedo me paralizaba, el miedo de que me rechazara, de que ya tuviera otra vida, otra familia, el miedo de que el amor que recordaba ya no existiera». Isabela tomó la mano de su hija. «Por eso el destino tuvo que empujarnos. Ese anillo que te di, sin saber lo que significaba realmente, fue el que nos reunió». «El anillo», murmuró Valentina, tocándolo en su dedo, «salvó nuestra familia». Abajo, Rodrigo estaba en su estudio, intentando anudar su corbata por 5ª vez. Sus manos temblaban demasiado. Juan, su empleado de confianza, entró con una sonrisa. «Señor Santillán, permítame». «Gracias, Juan. Estoy hecho un desastre. Es natural. Es su día de bodas. He esperado 24 años por este día». «24 años. Y ahora que está aquí, tengo tanto miedo de que algo salga mal». «Nada va a salir mal», aseguró Juan mientras terminaba el nudo perfecto. «Dolores está en prisión. Isabela está sana. Valentina está feliz. Todo está exactamente como debe estar». Rodrigo miró por la ventana hacia el jardín donde se celebraría la ceremonia. Sillas blancas dispuestas en semicírculo, flores por todas partes, un altar simple pero hermoso bajo el árbol donde había propuesto matrimonio décadas atrás.
¿Sabes? Hubo días en que pensé que nunca sería feliz otra vez, que había usado toda mi felicidad en ese año con Isabela, y que el resto de mi vida sería solo, existir. Pero no fue así. No, fue peor que existir. Fue un dolor constante, como una herida que nunca sanaba. Y ahora, se le quebró la voz, ahora tengo todo de vuelta, y más. Tengo una hija que ni siquiera sabía que existía. Es como si el universo me hubiera dado una segunda oportunidad en todo. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde. Era un grupo pequeño, algunos empleados leales como Juan y su familia, el fiscal que los había ayudado, don Ramiro del café donde todo había comenzado, y unos pocos amigos cercanos de Rodrigo que habían apoyado a la familia durante todo el juicio, notablemente ausentes, los familiares de Rodrigo que habían dudado de Isabela y Valentina. Él los había invitado por cortesía, pero dejó claro que su presencia no era necesaria. La mayoría declinó, y Rodrigo se sintió aliviado. A las 3:30, Valentina ayudó a su madre a ponerse el vestido. Le quedaba perfecto, fluyendo suavemente sobre su figura recuperada. «Estás hermosa, mamá». «Gracias, mija». Isabela se miró al espejo, y por un momento vio a la chica de 19 años que había sido, joven, sin cicatrices, llena de sueños. Parpadeó, y la imagen desapareció, pero no se sintió triste. Esa chica había crecido, había sobrevivido, había luchado, era más fuerte ahora. Valentina se puso su propio vestido, un azul cielo sencillo pero elegante. Como madrina de la boda, tenía un papel importante. «¿Lista?», preguntó. «Lista», respondió Isabela, aunque su voz temblaba. Abajo, en el jardín, los invitados ya estaban sentados. Un cuarteto de cuerdas tocaba música suave. Rodrigo esperaba junto al altar con el juez de paz que oficiaría la ceremonia. Cuando vio a Valentina aparecer primero, su corazón se aceleró. Valentina caminó por el pasillo entre las sillas, sonriendo. Cuando llegó al altar, le dio un beso en la mejilla a Rodrigo. «Cuídala», susurró. «Con mi vida», prometió él. Entonces comenzó la marcha nupcial. Todos se pusieron de pie, e Isabela apareció. Caminaba sola, sin que nadie la llevara del brazo, porque esta boda no era sobre entregas ni tradiciones, era sobre dos personas que se habían encontrado, perdido y vuelto a encontrar. Era sobre elegirse mutuamente una y otra vez. Rodrigo sintió que las lágrimas rodaban por su rostro sin poder controlarlas. Isabela también lloraba, pero sonreía. Cuando llegó junto a él, Rodrigo le tomó las manos. «Estás preciosa», susurró. «Tú también», respondió ella con una risa entre lágrimas. El juez comenzó la ceremonia. «Estamos aquí reunidos para unir a Rodrigo Santillán e Isabela Morales en matrimonio. Esta pareja ha vivido una historia extraordinaria. Se conocieron hace 25 años. Se enamoraron, y aunque el destino intentó separarlos, su amor demostró ser más fuerte que cualquier obstáculo». Rodrigo apretó las manos de Isabela. Ella le devolvió el apretón. «Rodrigo, ¿tienes tus votos?». Rodrigo respiró profundo. «Isabela, hace 24 años creí que te había perdido para siempre, y cada día sin ti fue una muerte pequeña. Pero ahora estás aquí, real, viva, más hermosa que nunca. Te prometo que no desperdiciaré ni un solo día del tiempo que nos queda. Te prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en el dolor. Te prometo que cada mañana al despertar, lo primero que haré será darte gracias por existir. Y te prometo que este anillo», sacó el anillo de plata, el mismo que había sobrevivido a todo, «nunca volverá a salir de tu dedo». Isabela no podía parar de llorar. «Rodrigo, yo te perdí, y me perdí a mí misma. Pasé años sin saber quién era, sin recordarte, pero incluso sin memoria. Mi corazón te recordaba. Guardé este anillo sin saber por qué. Era lo único que tenía, y no podía dejarlo ir, como si supiera que algún día me llevaría de vuelta a ti. Te prometo amarte con cada parte de mí. Te prometo ser fuerte cuando tú no puedas. Te prometo construir contigo la vida que nos robaron, y te prometo que pase lo que pase, nunca volveremos a estar separados». «¿Tienen los anillos?», preguntó el juez. Valentina dio un paso adelante con 2 anillos, el de plata original para Isabela, y uno nuevo, de oro blanco,
para Rodrigo. Rodrigo, coloca el anillo en el dedo de Isabela y repite después de mí. Con este anillo, te desposo. Rodrigo deslizó el anillo en el dedo de Isabela. Le quedaba perfecto, como siempre. Con este anillo, te desposo. Otra vez, para siempre. Isabela, haz lo mismo. Isabela puso el anillo en el dedo de Rodrigo. Con este anillo, te desposo, hasta que la muerte nos separe, y ni siquiera entonces. Por el poder que me confiere la ley, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Rodrigo acercó a Isabela y la besó. Fue un beso largo, profundo, lleno de 24 años de amor contenido. Los invitados aplaudieron, algunos llorando, cuando se separaron. Rodrigo levantó su mano unida a la de Isabela. «Mi esposa», gritó con alegría pura. La recepción fue en el jardín. No había gran banquete ni fiesta elaborada, solo comida sencilla, música y risas. Rodrigo bailó con Isabela, luego con Valentina. Isabela bailó con don Ramiro, quien no paraba de llorar de felicidad. Cuando el sol comenzó a ponerse, los tres, Rodrigo, Isabela y Valentina, se sentaron en la banca de piedra, lejos del ruido, mirando el atardecer. ¿Saben qué día es hoy?, preguntó Rodrigo de repente. Nuestro día de bodas, respondió Isabela. Sí, pero también, hace exactamente 25 años, te conocí en aquella fiesta. Isabela sonrió. 1/4 de siglo. Y aquí estamos. Finalmente, Valentina miró a sus padres, sus 2 padres, y sintió que su corazón estaba tan lleno que podría explotar. Al amor que vence todo, dijo Rodrigo, levantando su copa. A la familia que sobrevivió, agregó Isabela. A los nuevos comienzos, completó Valentina. Brindaron mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rosas. Una familia que nunca debió separarse, finalmente completa. Una historia que comenzó con amor, fue interrumpida por odio, pero terminó con amor otra vez, y en algún lugar, encerrada en una prisión, Dolores Vega aprendía lo que ya era demasiado tarde para cambiar, que el amor verdadero no puede ser destruido, solo puede crecer más fuerte,